Vamos a estudiar hoy un concepto de la odontología, de crecimiento y desarrollo de ortopedia maxilar, llamado odontología interceptiva. La odontología interceptiva cada día se pone más en boga, de moda, se pone y de repente me preocupa. La odontología interceptiva es una odontología que no debiera existir. Sin embargo, decir esto representa conseguir muchos enemigos, pero yo pienso que si mi discurso salva la mutilación de uno u otro niño, de un niño o de dos niños, habrá valido la pena. La odontología interceptiva, si fuéramos lingüistas, de repente no se mantendría en pie, pero cada día avanza más y se enseña la odontología interceptiva. Y si fuéramos lingüistas, de pronto diríamos, hombre, pero ¿cómo le voy a interceptar yo el desarrollo a un niño en crecimiento y desarrollo? ¿Cómo le voy a interceptar? Desde muy temprana edad, estos niños, esta dentición que parece hermosa, que parece estar muy bien a juzgar con los ojos de la dentición permanente, es posible que deje contenta a mucha gente que dice, hombre, este niño va muy bien, lástima que perdí el modelo inferior, pero el modelo inferior es similar a este, y esto se ve en el día a día. Este paciente tiene estrechez transversal, esquelética, tiene una disparidad, va a tener una disparidad con los dientes permanentes porque este hueso alveolar y este hueso basal no van a crecer para poder alojar los dientes que corresponden. Aquí debe haber unos diastemas fisiológicos de desarrollo que hoy no están y que parece ser que nos los saltamos y vemos una mandíbula atrapada y el paciente tiene los dientes alineados y está muy bien. Entonces eso nos hace llevar a este paciente a que este paciente no hay que hacerle nada, a este paciente hay que hacerle nada. Hoy los tratados, los libros más importantes, el discurso más importante de ortopedia maxilar que existe al sol de hoy, están de pronto en Francia, en un libro que se llama El arte de tratar antes de los 6 años, de la doctora María José de Salles. Se lee de Sa en francés. María José de Salles habla del arte de tratar estos niños a temprana edad. Incluso hay quienes dicen que hay que tratar antes. Pero esto a veces se salta. Esto es un maxilar que hay que expansionar alveolarmente y que es muy, muy fácil expansionarlo si ya hubiéramos desarrollado una cosa que se llama broches de amarre. Si usted usa una placa de Holley con 2 ganchitos de Adams mal hechos, que no son broches, que no hacen clic al entrar, es posible que usted crea que por esas razones que no debe hacerse, porque lo venimos haciendo hace muchos años. Todavía, a pesar de que el gancho de Adams nace en Liverpool en 1956 en Inglaterra, todavía no lo sabemos construir y hoy ya evolucionó a broche de amarre. No deje de mirar mi trabajo en YouTube y en Facebook y en Instagram para que usted conozca qué es un broche de amarre, que es muy importante que lo aprendamos a hacer ahora. Pero vámonos al grano. Esto, que debe juzgarse como un plano terminal recto o un insignificante escalón mesial, esto que debe juzgarse como un plano terminal recto o un insignificante escalón mesial, es un paciente que parece ir muy bien. Sin embargo, este paciente no va muy bien, pero algunas odontologías de nuestro globo terráqueo del mundo les ha dado por quedarse en una odontología que se llama odontología interceptiva. Odontología interceptiva es guías de erupción, que son unos tallados interproximales, unos tallados entre los dientes para poder conseguir espacio, es decir, perder pieza, perder diente para que no se estrujen entre los dientes, no se estrujen entre ellos y no consigan el desarrollo óseo. El desarrollo óseo se consigue por una cosa que llamó Julius Wolff, para hablar del desarrollo de los huesos, isometría. Iso es igual, metría es medición. La palabra no es muy precisa, la definición no es muy precisa, pero todavía se usa. La isometría es la ley de transformación ósea de Julius Wolff, que puede aplicarse perfectamente acá, porque aquí lo que hay es una competencia mutua entre las partes que debe llamarse competencias solidarias, un estrujamiento entre las partes por instalarse, que pueden hacer que esto definitivamente
consiga mediante el estrujamiento, mediante las competencias mutuas de estas entidades llamadas piezas dentales, que se consiga el desarrollo del hueso alveolar y del hueso basal, el estrujamiento entre las partes. Por esa razón, vengo a criticar las guías de erupción, meter unos tallados interproximales en estos dientes, meter una fresa en estos dientes, que lo enseñan algunas universidades en el mundo hoy, y que hay donde uno les diga que eso es odontología iatrogenia, lo miran de una manera, pero si usted pertenece a esa escuela, tiene dos opciones: o seguirlo haciendo, se llama mutilación, así se lo han enseñado como odontología interceptiva, se llama mutilación de arcadas dentales para atrofiar el desarrollo óseo. Carlos Barberi, para servirle, yo defiendo esta teoría. Entonces, esos tallados interproximales parece ser que terminan alineando los dientes y finalmente terminan, se llaman guías de erupción. Las guías de erupción a la postre terminan en extracción seriada, son dos terapéuticas distintas. Guías de erupción son tallados interproximales. La extracción seriada es que después de que esas guías de erupción se hacen, los dientes, el arco se colapsa. ¿Por qué se colapsa? Porque no pelean las partes entre ellos, porque no hay competencias solidarias mutuas. No hay un estrujamiento entre las partes por instalarse, y el hueso alveolar y el hueso basal no se desarrollan, y finalmente cada día se mutila más, es una mutilación, y se pone un arco lingual y un botón palatino, que no son aparatos para tratar niños. Se lo he dicho varias veces, el arco lingual y el botón palatino no son aparatos para interceptar el desarrollo de los niños, para atajar nada. El niño no necesita que se le ataje nada, necesita que se le potencie, que se le propulse, que se le dote de dinámica, de energía. El niño necesita eso. Entonces, las guías de erupción son los tallados interproximales, y después terminamos en extracción seriada, que es la programación en serie de las exoncias de estos dientes, que van a mutilar y que van a hacer que el ortodoncista, cuando le llegue el paciente, lo único que tiene que hacer es alinear dientes, porque no le caben dientes, porque ya no va a tener que prescindir de los bicúspides. Es decir, me voy a devolver un poquito. Guías de erupción, extracción seriada y pérdida de los primeros molares, de los primeros bicúspides. Así se llama, extracción de bicúspides. Eso no está bien hacerlo. Ahora, si usted no sabe cómo conseguir el desarrollo alveolar de esta entidad, si usted no sabe cómo conseguir el desarrollo alveolar de estas entidades, es muy factible que usted llegue a unas extracciones seriadas, a unas guías de erupción, a una extracción seriada, porque usted no cree en eso. Pero le voy a contar una cosa. Estos días le voy a hacer un programa académico donde le voy a mostrar que el hueso alveolar se puede hacer crecer artificialmente. Es decir, que el hueso alveolar que los maxilares se pueden hacer crecer en tamaño. Ahora, mucho cuidado, que cuando hablamos de los maxilares, a veces creo yo que nosotros, cuando hablamos del crecimiento de los maxilares, nos confundimos en el desarrollo de este maxilar hacia adelante y de esta mandíbula hacia adelante, y de repente no entendemos que una cosa es el tamaño de estas entidades, el tamaño traverso y largo de esta mandíbula, y otra cosa es dónde está ella, si está adelantada, si está prógnata, si está retrógnata. Son cosas distintas. Una cosa corresponde a los centros de desarrollo, que llamaremos nosotros los centros de propulsión, que son los que van a desplazar esto hacia adelante. Y otra cosa es el crecimiento de los huesos, del hueso alveolar y el hueso basal, que se da, repito, por el estrujamiento entre las partes, por la competencia solidaria entre las partes para conseguir tamaño. Es otra cosa. Una cosa es el tamaño de estas entidades. Yo vengo con este cuento hace algunos días porque a veces me da la impresión que está como muy confundido todavía. Una cosa es el tamaño de estas entidades y otra cosa es qué relación tienen ellas con respecto al cráneo o a la base craneana, ¿cierto? ¿Qué relación tienen? ¿Qué tan atrás están? ¿Qué tan adelante están? ¿Qué tan lateralizadas están? ¿Qué tan crecidas en sentido vertical? Son dos cosas distintas. Por eso nos da 6 planos del espacio, 3 planos que aluden el tamaño de las arcadas dentales y 3 planos que aluden el interrelacionamiento de los maxilares, el relacionamiento anteroposterior, lateral y vertical.
con respecto a la base craneana o el cráneo mismo. Entonces vamos a entender que las guías de erupción no son odontología para hacerse en este momento de la historia de la humanidad, y que lo que necesitamos es potenciar el desarrollo. Entonces a usted le queda faltando la siguiente discusión, que en la siguiente discusión hablaremos de cómo es que estos maxilares, estos dos huesos maxilares y esta mandíbula, cómo es que pueden crecer, cómo es que pueden abultarse transversalmente, cómo es que este maxilar puede crecer desde ahora, cómo es que se puede hacer crecer, qué necesitamos para hacerlo crecer, cómo hacemos para que crezcan. Estas entidades crecen en la medida en que se tengan terapéuticas precisas, que se conozcan terapéuticas y que se sepan manejar. Perdón. ¿Cómo hacer que esto crezca? Ahora, hay una discusión que traigo ya hace algunos años que no reposa en la literatura clínica y que por eso tal vez no le creemos, que se llama diagnosis de modelos. En la diagnosis de modelos, en el concepto de diagnosis de modelos, yo tengo que saberme poner este plano oclusal, tanto en la vista lateral, ponérmelo enfrente a la altura de mis ojos, así debo ponerme, y se determinará el plano, la orientación del plano oclusal. Con respecto a este plano oclusal, y este frente también se va a poner perpendicular al plano bipupilar, al plano de mis ojos, para poder hacer algunos análisis. En el análisis de perfil, cuando yo pongo esta línea imaginaria acá, yo vengo y miro este hueso basal, yo vengo y miro este hueso basal, y con esa orientación de este plano oclusal perpendicular al plano de mi visión, de mi plano bipupilar, yo veo este hueso basal y lo comparo con este hueso basal y trazo una línea media, una línea recta entre ambos, y determino que este hueso basal mandibular está por delante de este hueso basal. Este paciente, así tenga un escalón mesial, este paciente tiene una falta de desarrollo óseo, tiene una hipoplasia maxilar y de pronto hasta una retrognatia, y de repente está apresando, va a apresar, va a tener, cuando estos centrales erupcionen, va a tener un overbite del 100%, y esa maxila atrofiada va a apresar la mandíbula, la va a dejar en una cosa que se llama atrapamiento mandibular, y le va a restar a esta mandíbula una cosa que ella sabe hacer, que es el único hueso móvil de los 22 huesos de la cabeza, que es dinámica, la cinética mandibular, la dinámica mandibular, la va a atrofiar y no le va a dejar participar en el desarrollo, porque se va a quedar atrofiada en este maxilar, que es el responsable del crecimiento facial, del crecimiento de los huesos de la cara, es el responsable. Y como él se atrofió, va a atrofiar también la mandíbula. Aquí de pronto se pueden ver algunas cositas por la falta de unos centrales que seguramente vienen por aquí y van a erupcionar, y que seguramente hasta macrodónsicos serán, y entonces a los laterales les quedará este espacio. Usted a esta edad tiene que empezar a conseguir el tamaño de estos maxilares, pero algunas escuelas, no poquitas, nos han enseñado a hacer tallados interproximales. Si usted pertenece a esa escuela, le repito, ya lo dije, o se queda haciendo lo que sabe hacer y atrofiando el desarrollo de los maxilares para que el ortodoncista resuelva el problema con 4 exodoncias de bicúspides y 4 de las cordales, con la pérdida de 8 dientes, o usted potencia el desarrollo desde ahora para que ese paciente no quede mutilado en su desarrollo y no tenga que ir a la toxina botulímica, a tener muchos elementos que le camuflen lo que le está ocurriendo al niño, que es que el esqueleto facial, como debe llamarse al viscerocráneo o esplanocráneo otrora, que el esqueleto facial se quedó. Y le voy a dar un tipcito: el que le da la armonía, la belleza facial a los seres humanos es el tamaño de estas entidades. Pero nosotros todavía vamos en que la mandíbula distal, en que la llamamos clase 2 incluso, o que la mandíbula prógnata, que le llamamos clase 3, o que la relación molar clase 1, en fin, nosotros todavía vamos por ahí. Le voy a contar una cosa: la ortopedia que nosotros hacemos hace 120 años vive preocupada por el interrelacionamiento de los maxilares en sentido anteroposterior, lateral y vertical. Esa es la preocupación máxima.
Pero hay otra preocupación que yo traigo, que yo vengo a mostrarle a usted. Lo primero por lo que usted tiene que preocuparse con sus hijos, y hablo de sus hijos como para tocarnos la fibra, que a veces es más importante nuestros hijos y de pronto nos tocan la fibra. Lo primero que usted tiene que hacer es conseguir el tamaño de los huesos maxilares de nuestros hijos. El tamaño. Y ahí no estamos trabajando. Es más, no tenemos herramientas para hacerlo. Los broches de amarre todavía no están en la literatura, no están explicados en la literatura clínica. Hablamos de un gancho de Adams obsoleto que nace en 1956, que evolucionó y no hemos llegado a ellos. El desarrollo alveolar corresponde a tener broches de amarre, de aferre, de agarre, un asidero de las placas y a unos protocolos de activación lentos que produzcan un desarrollo alveolar. El hueso alveolar crece y crecerá porque hay una descarga de fuerzas que va a ser una transducción energética, porque esa transducción energética va a remodelar el entramado de proteínas del citoesqueleto, la tensegridad en la que se predispone el citoesqueleto. El citoesqueleto está predispuesto en una tensegridad, una membrana de proteínas tensígreda, es decir, con un entramado matemático geométrico que al tener estímulos cambia la tensegridad y produce desarrollo del hueso alveolar mediante protocolos lentos. Cuando a usted le hablen de expansionar, de si la expansión o no, y le muestren la literatura clínica y vean que no existe ninguno, usted tiene que saber, o cuando alguien le quiera argumentar un tema de crecimiento de los maxilares, usted le tiene que decir, bueno, explíqueme biológicamente cómo es que se da ese crecimiento del hueso alveolar que está ausente, qué es lo que ocurre. Si él le explica qué ocurre, le habla de tensegridad, le habla del citoesqueleto, le habla de protocolos lentos, le habla de transducción de energía y le habla de la carga oclusal como responsable también de ese acompañamiento de la expansión, de repente usted puede saber que un aparato puede hacer crecer los maxilares y, ante todo, pregúntese, bueno, pero el aparato sí está amarrado, si está verdaderamente amarrado en los maxilares, o se cae. Si el aparato se cae, no le crea, así tenga claro lo de la tensegridad, lo del citoesqueleto, en fin. Entonces, entendamos, las guías de erupción y la extracción seriada, el botón palatino y el arco lingual no son métodos terapéuticos para tratar niños en desarrollo. Yo respondo por esa teoría, soy Carlos Barberi en Colombia para servirle y estoy en condición de demostrarle que esa odontología interceptiva que estamos haciendo no es, y que hay una odontología, llamémosla proyectiva, contrariando la palabra interceptiva, que no intercepta, sino que proyecta, que propone, que hace desarrollo mediante estímulos leves, que es capaz de demostrar que el hueso alveolar se puede hacer crecer. Y si usted no cree en esa prédica de que el crecimiento alveolar, lo invito a que nos reunamos, yo le demuestro que en muchos casos, como se pueden, como esta mandíbula incluso, se pueden hacer crecer mediante protocolos lentos de activación, estímulos leves ultrasensibles que producen desarrollo y, ante todo, que hacen armonía facial, que abultan el rostro, que abultan la armonía facial y que son los que finalmente van a conseguir el desarrollo. Pero también es posible que usted pertenezca a otras escuelas donde esas escuelas están preocupadas porque esta mandíbula está distal, porque esta mandíbula está prógnata, porque hay que traerla para adelante, porque hay que traerla para atrás, y que incluso se paren en un solo calificativo, que es la relación molar clase 1, clase 2 y clase 3, que cuando son simétricas es tan estable la una como la otra, y que en el fondo son la resultante. La relación molar es la resultante, atiéndame esto, la relación molar es la resultante anteroposterior del relacionamiento que van a tener estos huesos maxilares de acuerdo a alteraciones dadas en otro lado, por ejemplo en el maxilar, en este maxilar. Esta relación molar va a terminar quedando clase 1, clase 2 o clase 3, pero en el fondo esa no es la maloclusión, esa es la resultante
esto es muy complejo para entender por el dogmatismo que tenemos en nuestra mente, que ese dogmatismo académico nos hace creer que esto es imposible que sea cierto. O sea, la relación molar no es más que la resultante anteroposterior de unos problemas de falta de crecimiento y de tamaño de las arcadas dentales que hay que resolver primero. En síntesis, primero tenemos que resolver el dismorfismo, la falta de forma, antes que la disrelación. Pero la ortopedia que tenemos está preocupada por la disrelación, por cómo relaciono estos maxilares, sin importar si estas arcadas podrían ser concomitantes, si podrían tener coherencia, si podrían tener paridad como entidades unívocas, tener una correspondencia biunívoca. Y mientras no entendamos eso, que lo primero que hay que resolver es el dismorfismo, no la disrelación, vamos a seguir creyendo que el avance mandibular, el cambio de postura terapéutico, la mordida constructiva, la mordida de trabajo, son la clave de la ortopedia maxilar. No, la ortopedia maxilar de este siglo, de este cuarto de siglo XXI en el que estamos, debe pensar en trabajar el tamaño de las arcadas dentales, que aunque la literatura clínica no explica muy claro que es posible hacerlo, es factible, es muy factible conseguir el desarrollo alveolar. Estoy aquí para demostrárselo, cómo es que se puede hacer crecer las arcadas dentales en estos niños y en el adolescente también, donde el amarre, el agarre, la sujeción vertical de las placas va a ser determinante. Por vuestra atención, muchas gracias.